Masejet Sanedrin Daf Haf Amud Aleph 20a, 17 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Met lo met eno yotze mi petach palterin shelo. Rabbi Yehuda Omer im rotze latzet achar hamita yotze. שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיתתו של אבנר שנאמר והמלך דוד הולך אחרי המיתה. אמרו לו לא היה דבר אלא לפייס את העם. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si un melech, un rey, le fallece una persona conocida, un familiar cercano, y desea acompañar el féretro, desea salir de su palacio para ir atrás del ataúd? ¿Puede o no puede? Dice la Mishnah Mahloket. Según Tanakamá, el rey no puede salir de su palacio para acompañar el ataúd. ¿Y por qué? Ya que esto le resta de su dignidad. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice: no, señor, si el rey desea, tiene todo su derecho de salir del palacio para acompañar al ataúd, para acompañar al féretro. Y dice Rabbi Yehuda: tengo una prueba para esto. ¿De quién es la prueba? Del rey David. Digo brevemente la historia. El rey David tenía un ministro, un zar tzavá llamado Yoab. Yoab asesina a Abner. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles por qué. Y cuando Abner muere y lo sacan en ataúd, dice el pasuk en Shemuel, tomo 2, versículo 3, capítulo 31, que el rey David acompañó el féretro de Abner, acompañó el ataúd de Abner. Significa, dice Rabbi Yehuda, de aquí vemos, de que el rey, si desea, sí puede salir del palacio para acompañar un féretro. Sin embargo, le respondieron Jajamim a Rabbi Yehuda: no hay prueba de ahí. ¿Por qué no hay prueba de ahí? Porque la gente pensaba, otra vez, ¿quién mató a Abner? El ministro Yoab, que era zar tzavá de David. Y todo el pueblo pensaba que si Yoab lo mató a Abner, fue por consejo, aprobación y deseo de quién y voluntad de quién, del rey David. Entonces todo el pueblo estaba muy molesto ¿con quién? Con el rey David. Y en realidad no fue por aprobación. David Amelech no tuvo voluntad de matarlo, ¿sí? Entonces, por eso es que David Amelech hizo una excepción y salió del palacio para acompañar el féretro de Abner, para demostrar que él es parte del duelo y que no tuvo intención y no fue parte de la decisión del asesinato de Abner. Entonces dicen a mí, en verdad puede ser que el rey no puede salir del palacio para acompañar un féretro, ya que esto le resta de su dignidad. Y la razón que David Amelech salió es para que haya Shalom Malhut, para apaciguar al pueblo, para que haya paz en el pueblo, porque el pueblo se estaba alterando en contra del rey David. Pero en general, opinan Tanakamá, el rey no puede salir del palacio. La Mishnah ahorita nos dice una segunda alajá en relación al rey. Esta segunda parte de la Mishnah nos habla cuando el rey es uno de los dolientes. Cuando es doliente. Entonces, después de que el rey pierde un ser querido, a un familiar cercano, él es doliente, le entierran al fallecido, y después a los dolientes le hacen lo que se llama seudat habrá, que es la primera seudá que se come en la casa del doliente, posterior al entierro. Entonces, ¿cómo funciona esta seudat habrá cuando el rey es uno de los dolientes? Dice la Mishnah: todo el pueblo viene a consolar al rey, todos se sientan en el piso, demostrando que todos son partícipes en el duelo, y el rey, por su dignidad, se sienta sobre el dargash. Vamos a ver más adelante qué es dargash. A diferencia de cualquier doliente regular, que normalmente tiene que voltear la cama, se sienta ahí y la gente que da consuelo está parado, ¿sí? El rey, cuando es doliente, se sienta en el dargash, que vamos a ver más adelante qué es, y todos no están parados, sino todos están sentados en el piso. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan, makom shenahagu nashim latzet achar hamita yotzeot, lifnei hamita yotzeot. Rabbi Yehuda omer leolam nashim lifnei hamita yotzeot, sheken matzinu beDavid sheyatza achar mitato shel Abner sheneemar ve'amelech David olech acharei hamita. Amru lo,
לא היה דבר, אלא לפייס את העם ונתבייסו, שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין האנשים, ויצא מבין האנשים ונכנס לבין האנשים, שנאמר, וידעו כל העם וכל ישראל, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר. Ok. Ya que mencionamos en la Mishnah una discusión entre Tanakama, entre Jajamim y Rabbi Yehuda, la Gemara nos trae una baraita, que también en ella vemos una discusión entre Rabbi Yehuda y Jajamim respecto a otro tema de la levaya, del acompañamiento al ataúd, del acompañamiento al féretro. La baraita nos dice así: cuando hay un lugar que la costumbre en ese lugar es que las mujeres van atrás del ataúd y los hombres van delante, sirve, es buena costumbre. ¿Por qué es buena costumbre? Por tzeniut, que los hombres no estén viendo a las mujeres. Entonces las mujeres atrás del ataúd y los hombres adelante. Y por otro lado, cuando hay un lugar que la costumbre es que las mujeres vayan adelante del ataúd y las mujeres adelante y los hombres atrás, también es válido esa costumbre. ¿Por qué? Porque aquí también hay una razón para esta costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Que las mujeres vayan por delante por Javá. Javá fue la que trajo la muerte al mundo cuando incitó a Adán a pecar de Erzadat, ¿sí? Del árbol de la vida. No vamos a entrar ahorita en eso. Entonces, ya que Javá trajo la muerte al mundo, por eso las mujeres van adelante insinuando que ella fue Javá la que trajo la muerte al mundo. Entonces, cada lugar que tiene cada costumbre, así o al revés, es válido porque cada costumbre tiene su razón, su lógica. Así dice Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice: no, señor, siempre las mujeres cuando acompañan al ataúd tienen que ir, ¿qué? Delante y no atrás. Únicamente delante y no atrás. ¿Cuál es la prueba? Si encontramos con David, que David, cuando acompañó el féretro de Abner, muy bien, él estaba, ¿qué? Él estaba, dice el pasuk, Ve'amelech David olech acharei hamita, iba detrás. Y no es normal de que David fuera detrás si hay muchas mujeres allá. Entonces, seguro las mujeres, ¿dónde iban? Adelante. ¿Qué respondieron Jajamín para esta prueba? Le dijeron: no. La razón que David iba detrás no es porque los hombres iban detrás. ¿Cuál fue la razón de que David acompañó al ataúd? Dijimos que Jajamín dijeron en la Mishnah: para apaciguar al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían de que puede ser que David fue partícipe. Entonces, por eso se le apaciguaba. ¿Cómo apaciguaba? David iba con las mujeres y hablaba. Y se iba con los hombres. Entonces no hay prueba de acá. Está escrito que David, en el pasuk está escrito que iba atrás. Sí, efectivamente, David fue atrás y adelante. Porque si las mujeres estaban atrás, o las mujeres estaban adelante, o los hombres adelante, o los hombres atrás, David estuvo entre la parte de atrás y entre la parte de adelante. ¿Para qué? Para hacer severo y para apaciguar al pueblo, que incluye hombres y mujeres, para que, y les decía, David Amelech les hablaba y les decía: no, yo no fui parte de esto. Seguimos. Darash Rabamay dichtiva yavo kol ha'am le'avrot et David, ketiv le'achrot, ukarinan le'avrot, batchila le'achroto, ulebasof le'avroto. Hay otro pasuk, en pasuk 35, que todo el pueblo vino a le'avrot a David, le'avrot con bet. Pero la escritura es con Jaf, leachrot. Entonces escribe, ktiv, leachrot, y el kri, la manera de pronunciar es leavrot. Porque dice la Gemara al principio, efectivamente todo el pueblo quería leachrot, quería matar a David. Porque pensaban que mató a Abner. ¿Sí? Pero al final, ¿qué hicieron? Leavrot. ¿Qué es leavrot? Le dieron seudat a Abraham para consolarlo de la muerte de Abner. O sea, entendieron que él no fue partícipe y él también es parte de los que está de luto. O sea, está triste de la muerte. Sigue diciendo la Gemara: Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Pnemane, Enash Abner, Peshayalo limchot beshaul velo micha. Rabbi Yitzchak amar micha velo naana. Ushne mikra echad darshu. Vaikonen hamelech el Abner, vayomar hakemot naval yamut Abner, yadechalo asurot de regleja, lo nenechushtayim hugashu. Mande amarlo micha hachika amar. Yadechalo asurot de regleja, lo nenechushtayim hugashu. Maita amalo majit, foliv nebene hablana falta. Umande amar miha velona ana, itmehoye matma.
a Kemot Naval Yamut. Ya déjalo a solo de Lejar en Jushtaim Ugashu. Migdem Yahoye Majita, Maitama Impol Livne Bene Ablana falta. Le manda Amar Mija Maitama Yanish. Amar Ranachman Bar Yitzhak. Sheshia Malchut Bet David. Shete Shanim Umechetza. Dice Rabbi en nombre de Rab. Como dijimos, Abner fue asesinado por Joab. Pero si fue asesinado por Joab, Joab hizo mal, puede ser. Pero si fue asesinado es porque Abner también había hecho algo mal. Minas Shamaim, Akadosh Baruj Hu quería que lo maten. ¿Por qué fue castigado Abner con ser muerto, con este asesinato? Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, porque él tenía que haber protestado con Shaul, cuando Shaul fue a matar a los Kohanim de la ciudad de Nob, y no protestó en contra de él. Ya que no protestó en contra de Shaul que hizo algo malo, por eso Abner recibió esa consecuencia de ser asesinado. Así dice quien Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Sin embargo, Rabbi Yitzhak discute y dice que Abner efectivamente sí reprochó, sí protestó en contra de Shaul cuando fue a matar a los Kohanim de la ciudad de Nob y les dijo que ¿qué? Le dijo a Abner a Shaul, no lo vayas a matar. Pero Shaul no escuchó a Abner y aún así procedió. O sea que hay más loquet si Abner protestó o no. Dice la Gemara cuál es la fuente para cada uno, la misma fuente. Solo la pregunta es cómo se lee, con exclamación, con pregunta. El mismo pasuk, el pasuk en Shemuel, tomo 2, capítulo 3, en versículos 33 y 34 dice, lo leo completo, Vaikonen hamelech el Abner. David elogió a Abner, que fue asesinado por Joab. Vayomar y dijo, Akemot naval yamut Abner. Ya déjalo a surot veraglejalo en Jushtaim Ugashu. Tus manos no están atadas, morirá Abner como Nabal. Tus manos no están atadas con cadenas y tus piernas no están atadas con las cadenas de cobre que normalmente así ataban a los delincuentes. ¿Sí? Kinfolifne bene hablana falta. ¿Sí? ¿Cómo se lee este pasuk? Dice la Gemara, según Rabbi Yehuda en nombre de Rab, este pasuk es así. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab? Que Abner no protestó en contra de Shaul. ¿Sí? Entonces, él dice que él entiende este pasuk cuando David está diciendo esto. David se refiere a decir lo siguiente: ¿por qué Abner murió de una manera diferente? Como si fuese una persona malvada que Hayab Mitá, que lo asesinaron, no murió naturalmente, lo asesinaron. Y respondió, así, eso es lo que David está preguntando, ¿por qué Abner fue así? Y respondió David mismo sobre esto, esto te pasó porque fuiste un ministro importante con Shaul y estaba en tus manos protestar, ¿sí? O sea, fuiste un ministro importante de Shaul. O sea, no es que tenías las manos amarradas y no tenías cadenas de cobre en tus piernas. Eras un ministro importante y tenías que haberle protestado. Y no protestaste, por eso pasó. ¿Y por qué no protestó? ¿Sí? ¿Y por qué no protestaste? Eso es lo que está diciendo David. ¿Por qué no protestaste? Por la razón que no protestaste. Por lo tanto, Binpol, Lifne, Bene, Hablana, falta. Por eso caíste de la manera que caíste, por eso te asesinaron como te asesinaron. Así explica Rabbi Yehuda en nombre de Rab este pasuk. Sin embargo, Rabbi Yitzhak, que dice que efectivamente Abner sí protestó, va a explicar este pasuk de David lo siguiente. David está preguntando, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Abner fue asesinado así? Él protestó. ¿Por qué entonces fue asesinado así? Jaló, ya déjalo a su otra iglesia en el Jushtaim. O sea, sí hiciste como debe ser. Tu conducta con Shaul fue como si fuese una persona libre, que no estabas atado y efectivamente lo reprochaste. O sea, no tuviste miedo, efectivamente lo reprochaste. Entonces, ¿cómo puede ser que Maitama Kimpolifne bene hablana falta? ¿Cómo puede ser que moriste como moriste? ¿Sí? Así sería la explicación, según la opinión de la Yitzhak, que efectivamente Abner sí protestó. Y la Gemara, para culminar la idea, viene y pregunta, según Rabbi Yitzhak, que dice que Abner sí protestó en contra de Shaul, entonces vuelve la pregunta, ¿por qué fue castigado Abner con ese asesinato? ¿Sí? Dice Ranachman bar Yitzhak, ¿saben por qué fue Abner castigado? Fue castigado con ese asesinato porque él
causó que se retrase el reinado de David por 2 años y medio. Y explico. Abner era ministro de Shaul. Cuando muere Shaul, entonces, ¿quién tiene que tomar el trono? David. Y Abner no apoyó a David, sino dijo que ¿qué? El rey es Ishboshet, el hijo de Shaul. Él va a ser el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, Abner no apoyó a David y retrasó por ende el reinado de David, sino quien apoyó a Ishboshet, que era el hijo de Shaul. Entonces, y esto pasó por 2 años y medio, ya que por Abner se retrasó el reinado, la dinastía de David, por 2 años y medio, por lo tanto, fue castigado Abner. Al principio Abner apoyó a Ishboshet, pero después se retractó y apoyó a David. Pero ya que tardó 2 años y medio en que se dé este retraso, por eso fue castigado. Seguimos. Uchem Avrim Oto Vejule. Mai Dargash. Amar Ula Arsa de Gadá. Amrule Rabbanan le Ula mi kamidi de Adaidna lo utvine veashta mutvinan le. מתקיף לרבה, מהי קושיה? דילמה מידי דעה ואכילה ושתייה. דעה דאינה לא אכינה ולא אשכינה. אשתה כמוכינה לה וכמשכינה לה, אלא היא קשיה הקשיה. דרגש, אינו צריך לכפותו. אלא זוקפו, ויסר כדעתה חרסה דגדה, אמה אינו צריך לכפותו. והתניא כופה את מיתתו, לא מיתתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיתות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה. מהי קושיה? דילמה מידי דעה והמיתה מיוחדת לכלים, דקתנים הייתה מיוחדת לכלים, אינו צריך לכפותה. אלא היא קשיה הקשיה. רבן שמעון אומר דרגש מתיר קרביטין והוא נופל מאליו ויסלקא דעתך ארסא דגדה קרביטין מאיתלה. Expliquemos esta primera parte. Mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah, que cuando le hacían Sudat Abra al rey, o sea, cuando el rey era doliente, era uno de los averim, uno de los dolientes, entonces él se sentaba en un dargash, ¿sí? Y todos se sentaban ¿en dónde? En el piso. Pregúntale a Mara, ¿qué es Dargash? ¿Qué es Dargash? Dice Aulá, esa es la primera explicación, que la llamará la tumba, pero así dice Aulá, Arsá de Gadá. ¿Qué es Arsá de Gadá? La cama de la suerte. Explico, la costumbre era que las personas dejaban en su casa siempre una cama y una mesa que no se usaba. ¿Sí? Esa era como simán, que esa era para el malaj de la riqueza, para el ángel de la riqueza, que venga y se acueste ahí, y que venga y use la mesa, ¿sí? Entonces la dejaban ahí intacta. Entonces, Dargash, ¿qué es? Dice Ulá, es una cama de suerte, o sea, la cama que no se usa. Entonces, el rey se sentaba ¿en dónde? En la cama de la suerte, ¿sí? Así explica Ulá, Arsá de Gada. Vienen Rabbaná y le preguntan a Ulá, no me cuadra, ¿por qué? Porque no me cuadra que el Abel hasta ahora no se sentaba, o sea, el rey, tú me dices que se sienta ¿en dónde? En el Dargash, que es esa cama de la suerte que explicamos. Dice, no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? No me cuadra que el rey, hasta antes de ser doliente, antes de ser Abel, no lo usaba. Y ahorita que es, y estaba en su palacio únicamente como decoración, ¿sí? Y ahora que se hizo Abel, decimos que ¿qué? Que se siente. Dice la Gemara, ¿por qué vamos a decirle que cambie después nunca se sentaba y ahorita por Abel que se siente, que cambie? ¿Sí? El Rosh explica de una manera un poco diferente. Dice que la Gemara se refiere a decir que normalmente el Abel, el que está doliente, tiene que siempre estar con menos calidad. No tiene que estar tan cabod así. Entonces, la cama que nunca se usó por cabod, ahorita él viene de Abel y la va a usar. No cuadra. Así le preguntó ¿quién? Jajamí Maula. Sin embargo, Raba responde y dice, no entiendo cuál es esa pregunta. Es como la comida y la bebida. Hasta antes que falleció el ser querido, antes de que era Abel, ¿sí? No le daban de comer y no le daban de beber de otras personas. Él tenía su propia comida, su propia bebida. Y ahora que es Abel, la costumbre es que come quien le traen comida. Si de la misma manera que cambió ese tema de la comida y la bebida, también cambia que se sienta en ese Dargash. Entonces no entiendo cuál es tu pregunta en contra Ula. Dice, no te voy a decir cuál es la pregunta en contra Ula. Está escrito en Masejet Moed Katan, página 27a. Está escrito en la Baraitá, Dargash, o sea, esto que estamos hablando, Dargash, cuando hay un Abel, no es necesario que la voltee.
sino suficiente que la pare de lado. Explico. Normalmente, si el Abel tiene que voltear, cuando hay una Abel en la casa, tiene que voltear, hoy en día no se acostumbra así, pero sí se acostumbra antes, voltear todas las camas que estaban en su cama. Tiene que voltearlas. ¿Voltear qué significa? Completamente, voltearlas. Y dice la baraita, eso nada más aplica para las camas. Pero para el dargash no es necesario voltearlo, sino suficiente que ponerlo de lado. O sea, no hay que darle completamente 360 grados, sino suficiente que 90 grados. No hace falta 180 grados, sino 90 grados de lado. Así dice la baraita, pregunta la Gemara, según Ula, que dargash es qué? Arsa de Gadá, la cama esta de la suerte. Entonces es como una cama como las demás, es igualita a las demás. Entonces, ¿por qué no tiene que voltearla como las demás? Así que vas a decir, no, porque él no duerme sobre ella normalmente. O sea, no me cuadra, porque la halajá dice la baraita, otra baraita, que una Abel tiene que voltear no solamente su cama que duerme en ella, sino todas las de la casa, todas las camas de la casa. Entonces tú me dices que dargash es, como Digula dice, Arsá de Gadá, que es una cama normal, pero que no se usa, la cama de la suerte. Entonces debería también voltearla. Entonces, ¿por qué la varita me dice que no se voltea a 180 grados, sino nada más se pone de lado 90 grados? Esa es la pregunta en contra Ula. Dice la Gemara, no hay pregunta. Puede ser que es similar a la cama en donde se ponen los utensilios. A veces hay camas en la casa que se usan no para dormir, sino para colocar y guardar, ¿qué? Utensilios, instrumentos. La halajá es que cuando hay camas especiales para colocar en ella instrumentos y no para dormir, no es para acostarse, no es necesario que voltearla. Entonces también esta cama de la suerte no es necesario voltearla a 180 grados. Entonces no entiendo. Entonces no hay pregunta en contra Ula. No entiendo ninguna pregunta en contra Ula. Dice la hermana, no te voy a decir cuál es la pregunta en contra Ula. Y esta sí es la última pregunta que tumba la explicación de Ula. La pregunta es, la verdad que mencionamos antes, hay una segunda parte. Respecto a dargash, otra vez mencionamos en la baraita que cuando hay una Abel, las camas hay que voltearlas 100%, pero el dargash no es necesario, sino únicamente de lado. Viene Rabban Shimon ben Gamliel, discute y dice, no señor, el dargash hay que desatar los lazos, ¿sí?, que tienen en los laterales del borde de la cama, ¿sí? Y por ende el cuero que está ahí se cae al desatarlo de las, ¿cómo se dice? Del margen, no del margen, de la estructura de la cama, de los bordes de la cama, se cae, ahí había un cuero y ahí esa cama estaba hecho de ese cuero, desatabas eso de los laterales y se caía ese cuero, ¿sí? El colchón, digamos, se caía solo. Así dice, ¿quién? Rabban Shimon ben Gamliel. Explico un poquito más, él dice. Otra vez, Tanakama que dice que una cama normal hay que voltearla completamente. Dargash, suficiente de lado. Rabban Shimon ben Gamliel discute y dice, no, que el Dargash también hay que voltearlo completamente. Pero si lo volteas completamente, el cuero que está entre la estructura se ensucia con el piso y se daña. Por eso dice Rabban Shimon ben Gamliel que antes hay que soltar el cuero. Y entonces el cuero va a caer hacia abajo y la parte que va a tocar el piso es la parte inferior, no la parte donde uno se acuesta, ¿sí? No la parte de arriba. Y después volteas la cama y así no se daña ese cuero, ¿sí? Así opina quién, Rabban Shimon ben Gamliel. Viene la Gemara y pregunta, pero un segundo. Si tú opinas que Dargash, que la explicación de Dargash se refiere a la cama de la suerte, la que explicamos antes, como dijo Ula, no me cuadra, porque la cama de la suerte es igualita a las otras camas, no tiene ningún lazo, no tiene ninguna agujetas, no tiene ningún nada, es igualita a las otras camas, solo que no se usa. Y aquí vemos que la Rabban Shimon ben Gamliel dice, no, hay que desatarlo de los lazos, de las agujetas, de los carbitín, de los lazos que hay ahí, para que no se ensucie, como explicamos todo eso. No, pero si Dargash es la cama de la suerte, es como una cama normal, que no tiene esos lazos. Entonces definitivamente queda tumbada la explicación de Ula. Ula dijo que Dargash es la cama de la suerte, no es Arsa de Gadá, Dargash no es Arsa de Gadá, Dargash no es la cama de la suerte. Entonces la pregunta es, ¿cuál es Dargash? Entonces tenemos que explicar qué es Dargash. Dice la Gemara, Ela, Kiata Rabin Amar,
Amar li'aum Rabbanan ve'Rav Tachlifa sheme de'ave shechiach beshukat de gildae ve'amar lemai dargash arsa de tzala. Dice la Gemara, cuando vino Rabín de Eretz Israel a Babel, dijo que le dijo un jajam llamado Rav Tachlifa, ¿sí?, que él normalmente siempre iba al mercado de los fabricantes de cuero y le preguntó Rabín a Rav Tachlifa, ¿qué es dargash? Y le dijo, ¿qué es dargash? Arsa de tzalá. No arsa de gadá, no la cama de la suerte, sino arsa de tzalá. ¿Qué es arsa de tzalá? Una cama que el colchón está hecho de, o sea, la parte, la superficie está hecho de cuero, que cuadra con lo que vimos antes que está hecho de cuero, ¿sí? Y está conectado con el frame, la estructura, con los palos, con los bordes de la cama, con unas tiras de cuero que salían de su lado y entraban a unas agujetas, se dice, a unas lulaot, a unas argollas, algo así, que salían había el cuero, tenían unas tiritas de cuero que se amarraban en unas argollas, no argollas de metal, pero sí, como unas agujetas que salían del borde de la estructura de la cama, ¿sí? Y esto es lo que significa dargash, y sobre esto es que el rey se sentaba, y Rabban Shimon Gamliel nos dice, Tanakama nos dice que hay que voltearlo nada más de lado, no completamente, y Rabban Shimon Gamliel nos dice que hay que soltar los lazos y a cuadra, ¿sí? Y el rey, a diferencia de los demás, él cuando se sentaba a comer su tabrá, no se sentaba sobre una cama volteada normal, sino se sentaba sobre una cama de cuero. Shuta. Okay. Eso es arza de tzala, una cama de cuero. Eso es lo que es dargash. Seguimos. Amar Rabbi Yirmiyah bar Amar Rabbi Yohanan. Dargash sirugó mitojo. Mita serugá me'al gaba. Meiti ve'keleetz me'matay mekablim tumah. המיטה והעריסה משישופם באור הדג והיא מיטה מסורגת מעל גבה למה לשאיפת אור הדג אלא הבאה מתוכו מיטה עאולה והפוקה בביזיונה דרגה שאולה והפוקה באבקתה. Acabamos de decir que dargash, ¿qué es? Arsa de tzalá, lo cual significa cama que está hecha de una superficie de cuero. Y normalmente, ¿cómo se suelta? ¿Sí? A través de que sueltas los lazos, ¿sí? Y es una cama sencilla, esa es la que usaban normalmente para viajar, porque se suelta, se desarma, ¿sí? Ok. Y viene Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan y nos explica cuál es la diferencia entre dargash y una cama normal. Dice Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan, la diferencia entre dargash, según la última explicación, que es que la cama está de cuero, arza de tzalá, y una cama normal, es la siguiente. Dargash se amarra por dentro, o sea, como dijimos, de la estructura, del marco de la cama, hay un hueco, que de ahí sale una agujeta, así como una argollita, y del cuero que iba encima en la superficie, salían unas tiritas y se amarraban en esas agujetas. ¿Sí? Agujetas se dicen en esas argollas, digamos, aunque argollas normalmente es metálico, algo así, pero digamos así. A diferencia de una cama normal, de que agarraban hilos, la superficie no era de cuero, sino era de muchas cuerdas. ¿Y cómo ponían esas cuerdas encima del marco? ¿Y cómo la amarraban? No en unas agujetas, sino simplemente pasaban la cuerda alrededor del marco. O sea que el marco estaba lleno de puras cuerdas, se cubría de puras cuerdas. Así dice Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan, así explica. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Mishnah Masechet Kelim nos dice, en Masechet Kelim, en capítulo 16, Mishnah 1, nos dice, un utensilio de madera, como los palos de la cama, ¿desde cuándo reciben tumá? ¿Sí? Para que reciben tumá tiene que ser gmar melajá. ¿Qué es gmar melajá? Tienes que acabar su trabajo. Y una vez está acabado el trabajo 100%, ahí es que reciben tumá. ¿Desde cuándo es que se acaba el trabajo? Responde la Mishnah, te voy a explicar. Lo que es una cama o una cuna, que es una cama de bebés, reciben tumá cuando ya la armaste y después cuando ya la frotaste o lijaste con la piel del pescado, que era como una lija. Una vez la lijas ya queda lisita y ahí es cuando ya se llama gmar melajá, que acabaste el trabajo, y ahí es cuando empieza a recibir
tu maíz será un segundo. Pero si una cama normal, que eso es lo que la Mishnah Masechet Gilin está hablando sobre una cama, normalmente tienen los hilos, que eso es lo que hace la superficie, y los hilos tapan ¿qué? El marco completamente, pues ¿para qué es necesario que lijes esa parte? Aunque no lo lijes, aunque no lo frotes con una lija o con la piel del pescado, ¿sí? Y va a quedar con espinitas y cosas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque alrededor se marca y se cubre completamente ¿con qué? Con puras cuerdas. O sea, ¿para qué es necesario lijar? Para que sea Kmar Melajá. Por eso, dice la Gemara, definitivamente tenemos que decir, no como dijo Rabbi Irmiyá, no como explicó Rabbi Irmiyá en nombre de Rabbi Yohanan, la explicación entre una cama normal y un dargash. Definitivamente ambos, ya sea una cama normal o ya sea un dargash, ambos se amarran, ¿por qué? Por dentro del palo, no alrededor, ¿sí? O sea, no cubre, y por eso es necesario que el palo se quede lijado. Si solo la diferencia es de que cuando es una cama normal, está hecha la superficie con cuerdas y las cuerdas se amarran por huecos que están en el palo directamente, a diferencia del dargash, que hay tiras que salen del cuero. El dargash está hecho de cuero, hay unas tiritas que salen y se amarran en unas agujetas que salen del marco, no se amarran directamente en el marco. Esa es la diferencia. Pero ambos no tienen nada que tapa el marco, nada que tapa el marco de la cama, los palos de la cama, y por eso cuadra lo que la Mishnah dice, que para que reciba tu más es necesario que lijes los palos de madera. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alajá que Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yaakov Barami, Mitash en Aklitea Yotzim, Zokfa, Vedayo. Mencionamos antes, en la Baraitá, Mahloket, una vez como que tiene que voltear. Entonces dijimos, Tanakama dice que la cama hay que voltearla completamente, todas las camas de la casa. Hoy en día dijimos, no se acostumbra, pero así era antes. Pero el dargash suficiente de lado. Sin embargo, él discute y dice, no, también hay que voltearlo completamente. Y para que no se dañe el cuero, que se va a ensuciar el cuero, se ensucia de eso. Primero se suelta el cuero y de tal forma que la parte inferior del cuero es la que va a tocar el piso y después se voltea la cama. ¿Sí? Como quien es alajá, dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, la alajá es como Rabbi Yoshua ben Gamliel, que también dargash se necesita que voltear completamente, o sea, soltar el cuero hasta que se caiga el cuero. Sin embargo, dice el mismo Rabbi Yaakov a mí dice que cuando hay una cama que tiene una estructura, pero arriba tiene dos palos, hay ciertas camas que tienen dos palos, un palo en la cabecera, otro en la parte del pie, solo uno de cada lado, y arriba hay un tercer palo que los une para poder poner una tela, un velo, algo así, ¿sí? En ese caso, suficiente que se pare del lado, o sea, del lado de la cabecera o del lado de los pies, y no es necesario voltearla completamente según todas las opiniones. O sea, a pesar que vimos que la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel, que hay que voltear también un dargash, dice Rabbi Yaakov Barami en este caso que no se puede voltear. ¿Por qué? Porque si lo volteas 100% se cae, porque hay nada más uno de cada lado. En este caso sí va a ser suficiente que lo pongas de lado, sea de la parte de la cabecera o de la parte de los pies. Seguimos. Próxima Mishnah. ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של 71 ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו דרך המלך אין לו שיעור וכל העם פוזזים ונותנים לו והוא נוטל חלק בראש. La Mishnah nos sigue hablando sobre diferentes conductas que debemos, diferentes honores, diferentes cosas que debemos darle al rey, ¿sí? Y que el rey puede hacer. La primera que nos menciona la Mishnah es que el rey puede sacar a su ejército para una guerra reshut, para una guerra discrecional, una guerra opcional, únicamente con permiso del Bedín grande, de la gran corte que es Sanedrín Gedolá, que tiene ¿cuántos jueces? 71. Adelanto, esto ya lo vimos anteriormente. Segunda alajá que nos dice la Mishnah respecto al rey, que el rey puede atravesar las vallas y las paredes de las casas y propiedades de los demás para poder abrirse un camino, ¿sí? Y nadie puede ir en contra de él. Y el camino que el rey hace puede ser el ancho que él desee. Si el ancho que él necesite no tiene que ser algo chiquito, no, lo que él quiere. Puede atravesar y el ancho que él quiera. Otra alajá que nos dice la Mishnah, que cuando salen a una guerra y tienen botín, ¿sí? Ganan la guerra y tienen mucho botín, la alajá es en ese caso que primero le dan todo al rey, ¿sí? O sea, vamos a ver que
Vamos a ver en la Gemara, el rey puede agarrar 50% del botín para él. La Mishnah nos dice, no nada más que puede agarrar el 50%, sino que le traen todo, él elige qué 50% agarra y después se lo dividen entre todo el pueblo. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanina Hadasimna, en motzim למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של 71. הידיעתני כל מילי דמלך, תנמי מוצאים למלחמת הרשות. La Gemara pregunta sobre la primera alajá. ¿Cuál es la primera alajá que mencionamos en la Mishnah? De que el rey puede sacar a su ejército una guerra discrecional, una guerra opcional, con autorización del Sanedré Gedolá, de la gran corte de 71 jueces. Dice la Gemara, ya lo mencionamos en la primera Mishnah del Masejet, en Daf Bet. ¿Por qué tenemos que decirlo otra vez? Dice, definitivamente, ya lo mencionamos. La razón que lo mencionamos otra vez es porque ya que estamos hablando de cosas del rey, ¿sí? Y una de las cosas es esta, volvemos y repetimos, ¿sí? Para mencionar todas las cosas relacionadas que el rey tiene potestad de hacer. Seguimos. La Gemara, a continuación, nos trae una discusión sobre los derechos del rey. Y esta discusión está basada sobre la porción de Parashat HaMelech, la porción del rey que está mencionada en el libro de Shmuel, tomo 1, capítulo 8, versículo de 11 a 17. ¿Sí? Y explico un poquito antes de empezar a leer la Gemara. Antes de seguir leyendo la Gemara. Cuando murió Yoshua, ¿sí? Por 400 años, ¿sí? No había rey en Israel. ¿Sí? Moshe, Yoshua, después de que murió Yoshua, 400 años no hubo rey en Israel. A la vejez de Shmuel, vino el pueblo de Israel, le pidieron a Shmuel de que ponga un rey. ¿Sí? Y esa petición que le hizo el pueblo de Israel a Shmuel, a Dios, a Kadosh Baruj Hu no le gustó. ¿Sí? No le gustó a Kadosh Baruj Hu. Vamos a ver más adelante por qué. Pero aún así, le dijo a Hashem a Shmuel, te pidieron, cúmpleles. ¿Sí? Y como introducción para el nombramiento del rey, Shmuel fue ordenado por Dios a advertir a Israel de lo duro que va a ser el Mishpat HaMelech, de la fuerza que tiene el rey. ¿Sí? Del Mishpat, mejor dicho, de la fuerza del Mishpat del juez, de la fuerza del rey, que lo principal del rey es obligar a todo el mundo a ir a estar a su servicio, ¿sí? Entrar a su ejército, pagar impuestos. Ellos pidieron, listo, vamos a darle el rey. Pero adviértele sobre qué, sobre la dificultad de lo que es tener un rey. Que lo principal es reclutar a gente para servicio del rey, o sea, todos van a ser esclavos del rey, para su ejército y empezar a cobrarle impuestos a todo el mundo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que está escrito ahí. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Kol ha'amur beparashat Melech, Melech mutarbo. Rav Amar, Lo neemra parasha zo, ela le'ayem alehem sheneemar, Som tasim aleja Melech, shetehe emato aleja. Ketanai, Rabbi Yossi Omer, Kol ha'amur beparashat Melech, Melech mutarbo. Rabbi Yehuda Omer, Lo neemra parasha zo, ela que le'ayem alehem sheneemar, Som tasim aleja Melech, shetehe emato aleja. וכן היה רבי יהודה אומר 3 מצוות יצוו ישראל בכניסתם לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. רבי נהוראי אומר, sigamos ahorita explico, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך וגומר. sigamos un poco más. רבי אלעזר ורבי יוסי אומר זקנים שבדור כעוגן שאלו שנאמר תנה לנו מלך לשופטנו אבל עמי הארץ שבהם קלקלו שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטו מלכנו ויצא לפנינו. Sigue siendo pasuk en Mejamtenu. Explico. En la parashá, en la porción del rey que está escrita en Shemuel, en el libro de Shemuel, dice varios derechos que podría tener el rey. Dice la Biblia en nombre de Shmuel, todos esos derechos que están escritos en esa parashá, efectivamente son los derechos reales que tiene el rey, y él puede, lejatejilá, sin problema, tener esa conducta y aplicar eso. Así opina Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Todas esas cosas que se mencionan ahí, que no las vamos a mencionar por una, pero todas esas tiene el derecho ¿quién? El rey. Así opina ¿quién? Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, o sea, Shmuel. Sin embargo, Rab discute y dice, no señor, el rey no tiene derecho a tener esas conductas. Pero en la parashá está escrito que Hashem le dijo a Shmuel que le diga al pueblo de Israel lo que podría ser el rey. Eso es nada más para amenazarlos, ¿sí?
para amenazarlos, como dice el pasuk en Devarim 17:15, Som Tasim Aleja Melech, que de aquí aprendemos Som Tasim, que hay que tener mucho respeto al rey. Entonces, para amenazarlos, o sea, para presionarlos, para decirles, mira, el rey puede hacer todas estas cosas, o sea, para que ellos más que todo tengan respeto, para que el pueblo tenga respeto al rey, pero no es que en verdad el rey pueda hacer estas cosas. Entonces, otra vez, Hashem le dijo a Shmuel, dile al pueblo de Israel toda la fuerza del Mishpat Melech, todo lo que puede hacer el rey. Dice Rabbi Yehuda ben Rav, todo lo que le mencionó es lo que efectivamente puede hacer el rey sin problema. Así opina Shmuel. Sin embargo, Rav dice, no. La razón que se dijeron todas esas cosas es para amenazar, o sea, para que Shmuel transmita la importancia que el pueblo, el respeto, el temor que tiene que tener el rey. Como dice el pasuk en Devarim 17:15, son Tasim Aleja Melech, que tiene que tener mucho temor del rey sobre uno mismo. Entonces, la razón que Shmuel dijo todo esto es únicamente, no porque el rey de verdad puede, sino para que el pueblo escuche que eso podría, no puede, pero para que le den suficiente respeto. Y esta misma mahloket hay entre Tanaim. Rabbi Yossi dice que todo lo que está escrito en Parashat HaMelech, en el libro de Shmuel, el rey puede hacerlo, todo lo que le dijo Shmuel al pueblo, si el rey puede hacerlo, y Rabbi Yehuda dice, no señor, no puede, sino nada más fue dicho para leayem, para amenazar, o sea, para imponer ese temor, ese respeto, como dice el pasuk en Devarim 17:15, Som Tasim Aleja Melech. Sigue diciendo la baraita. ¿Y por qué Rabbi Yehuda opina así? Que fue dicho por temor nada más para poner respetos. Porque Rabbi Yehuda decía que hay 3 mitzvot que fueron ordenados a Israel en la Torá, cumplirlas cuando entren a la tierra de Israel. ¿Cuáles son las 3? 1, tener un rey. 2, exterminar a la descendencia de Amalek. Y 3, construir el Bet HaMikdash en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ya que una de estas, el mismo Rabbi Yehuda dijo todo esto, ¿sí? Una de estas es para qué. ¿Cuál es la primera mitzvah? Colocar un rey, ¿sí? Entonces no puede ser que lo que está escrito que Shmuel le dijo, así es el mismo Rabbi Yehuda. Entonces por eso el mismo Rabbi Yehuda dice que cuando Shmuel le dijo todas esas cosas, no es para que el rey tenga esa fuerza de hacer eso y reprochar y ser fuerte con el pueblo de Israel, porque si no, ellos puede ser que no hubiesen querido un rey. Y hay una mitzvah de tener un rey, él dice. El mismo Rabbi Yehuda dice que hay una mitzvah de tener un rey. Seguro, cuando dice todo esto es para qué. Cuando dice todo esto es, leayem, o sea, para amenazar, o sea, no amenazar, sino para imponer el respeto, la dignidad que el pueblo de Israel debe darle al rey. Ahorita de Rabbi Yehuda vemos, ¿sí?, que hay una mitzvah activa de poner un rey, ¿sí? Según Rabbi Yehuda, sí acabamos de decir. La Gemara dice que Rabbi Nehorai discute con esto, ¿sí? Dice, no, lo que está escrito en la Torá, en Devarim 17:14 en adelante, que hay un tema de un rey, no es una orden del rey. No es una orden de la Torá, de una mitzvah de colocar un rey, sino simplemente está hablando de que una queja posible que el pueblo de Israel puede tener en un futuro, la Torá nos dice así, una queja que puede tener la Torá en el futuro, que pueden decir yo queremos tener un rey como el resto de las naciones, ¿sí? Y entonces sobre en este caso, que piden y dicen, ellos piden que pongan su rey, esto va a pasar, esta es la halajá, pero no es que hay una mitzvah activa según Rabbi Nehorai, o sea que hay permiso de hacerlo, pero Som Tasim Aleja Melech no es una mitzvah, sino es opcional. Y lo ideal es que ni pidan y que no haya rey, según Rabbi Nehorai. Sigue diciendo la Gemara, según la opinión de que hay una mitzvah de la Torah de colocar un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a explicar lo que pasó en Sefer Shemuel? ¿Sí? Que dijeron que habló Shemuel fuerte con ellos, ¿sí? Que el rey puede hacer esto. O sea, más que lo quiere como que asustar. Entonces, hay una mitzvah de colocar rey. ¿Qué está pasando? Dice la Gemara, dice Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, te voy a explicar. Los ancianos de la generación de Shmuel, cuando pidieron un rey, lo pidieron de manera correcta. En Shemuel tomo 1, capítulo 8, versículo 6, dice, tráenos un rey, ¿para qué? Para poder que él nos haga juicios y nos castigue si hacemos algo mal. O sea, que pidieron por algo bueno. Pero los ameares, los ignorantes, ellos fueron los que vinieron y dañaron, porque ellos pidieron en el versículo 20 ahí, vamos a hacer como todas las naciones. ¿Y para qué? Para tener un rey, ¿para poder qué? Para poder tener fuerza y guerrear, ¿sí? O sea, para ir en contra de los enemigos. Esto fue una petición no correcta, ¿sí? Porque tenían que tener, porque a veces hay que guerrear contra los enemigos, pero hay que tener fe en Hashem, hay que tener un rey para guerrear, ¿sí? Este fue lo incorrecto, ¿sí? Entonces, según una explicación, según la opinión de que es mitzvah,
esto es lo que pasó ahí, de que Hashem, por eso Hashem se molestó, que pidieron un rey. Dice, no me parece, dice ahí Hashem la tomó mal. Sí, Hashem tomó mal esa petición. ¿Por qué la tomó mal? No porque es una mitzvah tener un rey. ¿Por qué la tomó mal? Está bien tener un rey. ¿Sí? ¿Cómo van a explicar? Está bien. No, los de Kenim lo pidieron bien, pero lo pidieron ellos, los amearas, los instructores, lo pidieron mal, porque no tuvieron fe en Hashem y Baraj. Sí, a veces hay que salir en contra de los enemigos, pero ¿por qué tienes que tener un rey? Porque tú no puedes, porque no tienes fe en Hashem. Está mal. Tenían que haber confiado en Dios. Seguimos. Tania, Rabbi Yossi Omer, Shalosh mitzvot nitzavu Israel b'knisatam la'aretz, להעמיד להם מלך ולהכריז זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה, ואיני יודע איזה מהם תחילה. כשהוא אומר כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק, ואומר להעמיד להם מלך תחילה, ואין כיסא אלא של מלך, אלא מלך, שנאמר ויש שלמה על כיסא השם למלך. ועדיין איני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה או להכריז זרעו של עמלק תחילה. כשהוא אומר וניח לכם מכל אויביכם וגומר, והיה מקום אשר יבחר השם וגומר, ואומר להכריז זרעו של עמלק תחילה, וכן בדוד הוא אומר ויהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב, וכתיב ויאמר המלך אל נתן הנביא ראנה אנוכי יושב בבית ארזים וגומר. La Gemara trae una varita relacionada con las 3 mitzvot que mencionamos antes que hay cuando el pueblo de Israel entrega a Israel. ¿Cuáles son las 3 mitzvot otra vez? 3 mitzvot son cuando entraron a la tierra de Israel, 3 mitzvot que están escritos en la Torah. Primera, Melech, bueno, una, Melech. 2, Amalek, muy bien, acabar con Amalek, eliminar, exterminar a Amalek. Y 3, construir el Bet HaMikdash en Jerusalén. ¿Sí? Pero dice, así dice Rabbi Yossi también en la varita. Pero dice la varita, pero no sé cuál es la primera mitzvah que tienen que cumplir. De esas 3, ¿cuál es el orden? Sí, mira, hay un pasuk en Shemot 17, 16, Shemot capítulo 17, versículo 16, que dice, escuchen bien, Ki yad al kesia milchama Hashem ba'amalek. Yad al kesia, kesia que es la silla de Hashem. ¿Sí? Primero está mencionado Ki yad al kesia, la silla de Hashem, y después está mencionado milchama Hashem ba'amalek, la guerra de Amalek. O sea, de aquí podemos aprender que primero hay que poner un rey. ¿Por qué? Porque la silla de Hashem se refiere a la silla del rey. Como dice en Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 29, versículo 23, que se sentó Shelomo al Kiseh Hashem, sobre la silla de Hashem. Entonces vemos de que Yad al Kesia es Kes de Hashem, Kiseh de Hashem, se refiere al reinado. Y después dice Milhamal Hashem Amalek, o sea, primero reinado, primero mitzvah de rey, después mitzvah de exterminar a Amalek. Pero todavía no sé respecto al Bet HaMikdash, la mitzvah de construir el Bet HaMikdash. ¿Eso va antes? O sea, antes de la destrucción de Amalek, o primero la destrucción de Amalek y después la construcción del Bet HaMikdash. Dice, bueno, tengo otro pasuk en Devarim, capítulo 12, versículo 10 y 11. Dice, Veiniach lachem mikol oyevechem misaviv yeshavtem betach, y después dice, Veaya makom asher yibchar Hashem, Veiniach lachem mikol oyevechem, de todos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Amalek. Y después dice, Veaya makom asher yibchar Hashem, el lugar en donde que Dios elegirá, o sea, el Bet HaMikdash. Primero menciona a Amalek, después menciona a Bet HaMikdash. Se la llamará, de aquí vemos que primero destruir a Amalek y después el Bet HaMikdash. Entonces, ¿el orden cuál es? Reinado, Amalek y Bet HaMikdash. Otra fuente para esta la vemos de David Amelech. Está escrito en Shemuel, tomo 2, capítulo 7, 1. Está escrito, Ki yashav hamelech bebeto, se sentó el rey, o sea, primero el rey. Vashem hiniach lo misaviv, y Dios lo cuidó de sus enemigos. ¿Sí? O sea, primero reinado, después Amalek, enemigos. ¿Sí? Y después dice el pasuk que le sigue, Vayomer Amelech el Natan Hanaví, Reena Noji Yoshev bebet Arazim Bet HaMikdash. O sea que primero, como dijimos, aquí también vemos primero reinado, después Amalek y después Bet Arazim Bet HaMikdash. Seguimos. Amar Resh Lakish בתחילה מלך שלמה על העליונים שנאמר וישב שלמה על כיסא השם ולבסוף מלך על התחתונים שנאמר כי הוא רודה בכל עבר הנار מתפסח ועד עזה. רב ושמואל אחד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם, ואחד אמר תפסח ועזה בעדי עדה יהבו יתבעו, כשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם כולו. ולבסוף לא מלך אל על ישראל שנאמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל וגומר. ולבסוף לא מלך אל על ירושלים שנאמר דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. ולבסוף לא מלך אל על מיתתו שנאמר הנה מיתתו של שלמה וגומר. ולבסוף לא מלך אל על מקלו שנאמר זה היה חלקי מכל עמלי. רב ושמואל אחד אמר מקלו, אחד אמר גונדו. הדר או לא הדר,
Rabu Shmuel, Hadamar Hadar, Hadamar lo Hadar, mande amarlo Hadar, Melech Beediot, mande amar Hadar, Melech Beediot, Melech. Ya que mencionamos el reinado de Shelomó, que se le llamó al reinado de Shelomó, no dijimos que nos referíamos al reinado de Shelomó. Sobre el reinado de Shelomó mencionamos el pasuk antes que dice Vayeshev Shelomó al Kiseh Hashem, que se sentó Shelomó sobre la silla de Hashem. O sea, hablamos del reinado de Shelomó. Ya que hablamos del reinado de Shelomó, la Gemara, a continuación de esta parte que leímos, nos explica un poquito más de este reinado. Dice Resh Lakish lo siguiente: al principio, antes de que Shelomó se casó con mujeres nohriot, se casó con mujeres nohriot, no judías, no del pueblo de Israel. Antes de que Shelomó se casó con nohriot, Shelomó tenía control de su reina. Él reinaba no nada más sobre la tierra, sino también sobre los Elionim, sobre los demonios, los Shindalet, los Shedim. ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el pasuk Vayeshev Shelomó al Kiseh Hashem, como el trono de Dios. Después que se empezó a casar con nohriot, bajó y nada más reinó sobre la tierra y ya perdió el reinado sobre los demonios. Como vemos en el pasuk, Yurode Bechol Everanar, Mitifsach Beadazá, en toda la tierra, de Tifsach hasta Azá. Majlo que entre Rabbi Shmuel, ¿cómo explicar? Uno dice que Tifsach se encuentra al final del mundo y otro dice que Azá se encuentra al final del otro mundo, y nos dice el versículo que reinó de un lado al otro lado, completo. Y otro de ellos dice que no, Tifsach y Azá se encuentran al lado, y nos viene a decir que de la misma manera que Shelomó reinó sobre estas dos ciudades en este mundo, así igualmente reinó en el resto. Pero más lo que cómo explicar, pero es la misma idea, que Shelomó reinaba únicamente ¿qué? En este mundo. Después no volvió en Teshuvá, pasaron días y no volvió en Teshuvá, entonces bajó todavía más. Fue rey nada más, no sobre todo el mundo, sino únicamente sobre el pueblo de Israel, como dice el pasuk, Haiti Melech al Israel. Y después cuando pasaron días y no hizo Teshuvá, fue rey únicamente, no sobre todo Israel, sino únicamente sobre Jerusalén, porque el resto de Eretz Israel se rebelaron en contra de él, como dice el pasuk, Melech Birushalayim. Después cuando siguió pasando el tiempo y aún así no volvió en Teshuvá, únicamente reinó sobre su cama. Únicamente sobre su cama. ¿Sí? ¿Qué? O sea que nadie lo pueda matar a él. Reinó sobre él mismo, sobre su cama, que, como dice el pasuk, que no lo puedan matar a él. Reinó nada más sobre él. El sexto paso, siguió unos días y pasaron más días todavía y no volvió en Teshuvá. Al final, ni sobre eso podía reinar. Nada más reinó sobre un objeto pequeño, sobre su bastón. Como dice el pasuk, esto es lo que tengo. Cuando apuntan esto es algo pequeño. Más lo que entre Rabbi Shmuel, uno dice que se refiere al palo, otro dice que se refiere a su manto, a su ropa. Pero eso es lo único que podía tener control. Así nos dice la Gemara. Y la Gemara pregunta respecto al final de la vida de Shelomó. ¿Al final se retractó? ¿Hizo Teshuvá o no hizo Teshuvá? Dice la Gemara Mahloka entre Rabbi Shmuel. Uno dice que hizo Teshuvá, otro dice que no hizo Teshuvá. Según la opinión que dice que no hizo Teshuvá, entonces fue rey y al final fue una persona regular. Sin embargo, es una persona que dice que hizo Teshuvá, fue rey, persona regular, cuando pecó, y después cuando hizo Teshuvá otra vez tuvo estatus de rey. Seguimos, Rabotai. Poretz la asot lo derech. Tanu Rabbanan, otzrot melachim la melech, ushar biza, shebozim mechza la melech u mechza la am. Mala vele radim, y vamri le relavaja, bishlama otzrot melachim la melech urja de milta, el ashar biza, shebozim mechza la melech u mechza la am minala. Dichtiv, וימשכו לשם לנגיד ולצדוק, מקיש נגיד לצדוק, מה צדוק מחצה לו ומחצה לאחיו, אף נגיד מחצה לו ומחצה לאחיו. בצדוק ופמינלן, דתניא רבי אומר, והייתה לאהרון ובניו, מחצה לאהרון ומחצה לבניו. Mencionamos en la Mishnah que el rey, si desea, puede atravesar, ¿sí?, las vallas, las paredes de las casas y propiedades de los demás para poder abrirse un camino, ¿sí? Y el camino puede ser del ancho que él quiera. Y después mencionamos que cuando salen a una guerra y el pueblo del rey, o sea, el pueblo de Israel gana, ¿sí?, todo el botín de la guerra tienen que traérselo ¿a quién? Al rey, y él agarra su parte de primero. ¿Cuánto es su parte? No vimos en la Mishnah, pero sí lo dijimos, que es 50%. Pero él escoge de primero, eso es lo que vimos en la Mishnah. La Gemara trae una baraita al respecto. Dice la baraita, los tesoros reales de otros reyes derrotados, ¿a quién le pertenecen? Al rey que ganó, al rey de la victoria.
¿sí? Y el resto del botín del pueblo, ¿sí? El resto del botín, o sea, los tesoros reales del rey derrotado le pertenecen completos ¿a quién? Al rey de la victoria. Y el resto del botín, ahí se divide en mitad y mitad, 50 y 50. Vimos en la Mishnah que quien escoge primero de ese botín, el 50% del rey. ¿Cuál es la fuente para esto? Le dice Abaye a Rabdim, y hay unos que le dicen que dijo Abaye a Rabajá. Le dice así, mira, yo entiendo que los tesoros de un rey derrotado le pertenezcan 100% ¿a quién? Al rey de la victoria. ¿Por qué? Porque esa es la lógica. Eran del rey, son cosas del rey, pues que vayan para el rey. Sí, pero no entiendo por qué el resto del botín se va a dividir mitad y mitad. ¿Por qué? ¿De dónde aprendemos eso? Dice, lo aprendemos del Pasuk en Divrei Yamim 29-22. Cuando ungieron a Shelomo para ser el rey de Israel, dice el Pasuk, Vayamlihu shenit Shlomo ben David, Vaimshehu la Hashem le Nagidu le Tzadok. Lo ungieron a quién? A Shelomo, para Dios, le Nagid para ser rey, Nagid es rey. Y también a Tzadok, que era Tzadok a Cohen, lo ungieron para qué? Para ser Cohen Gadol. ¿Sí? En el mismo pasuk que nos habla de cuando lo nombraron a rey a Shelomo como rey, nos dice también que nombraron a Tzadok. Dice la Gemara, comparamos al Nagid, al rey, con Tzadok, los derechos del rey con los derechos del Tzadok. De la misma manera que de los derechos de Tzadok a Cohen, que era Cohen Gadol, él tiene derecho de ¿qué? Cada semana y semana agarrar cuánto de los panes del Lechem Apanim que estaban en la mesa. ¿Cuántos panes habían? 12. ¿Cuánto derecho tiene él de agarrar? La mitad. 6. ¿Y los otros 6 se dividían entre quién? Todos los Kohanim. Entonces, de la misma manera que el derecho que él tiene es agarrar 50% y el resto 50% dividido entre todos, también el Nagui, también el rey del botín agarra 50% y el resto de los 50% se le dividen entre todos. ¿Y dónde aprendemos que Tzadok es así? Listo. Comparamos al rey con Tzadok y dijimos que Tzadok es así, pero ¿dónde aprendemos? ¿Cuál es la fuente que Tzadok, que el Kohen Gadol es así? Dice la Gemara, como vemos en la varita, dice Repi, está escrito respecto a los lechem apanim, los panes que lo colocaban en la mesa del Bet Hamikdash, Vehayetá le Aarón Banav, que el pan será para Aarón y para sus hijos. O sea, dice 2, Aarón y Banav, más 50 para Aarón, 50% para Aarón y 50 para todos los hijos. ¿Sí? O sea, 6 para Aarón cada semana y cada semana 6 se dividen entre todos los hijos, o sea, el resto de todos los Kohanim. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.